Buenas, la siguiente práctica está elaborada por Lady Félix, Frederick Martínez y Christopher Guerrero. El día de hoy veremos lo que es la práctica de separación de compuestos mediante la cromatografía de columna. Nuestro objetivo general es realizar el procedimiento de este tipo de cromatografía. Nuestros objetivos específicos son enfatizar la teoría referente a la cromatografía, comprobar el proceso de cromatografía por columna, revelar los cuestionamientos referentes a la práctica y también resaltar los riesgos de las sustancias implicadas. Lo primero que hay que saber es sobre la separación de los compuestos, y es que la separación de los compuestos que integra una mezcla se realiza aprovechando las propiedades físicas de cada uno de ellos, y se pueden aplicar diferentes métodos debido a esto. Sobre la cromatografía, podría decirse que se ha convertido en uno de los nuevos métodos de separación de mezclas de sustancias, principalmente cuando están disponibles en pequeñas cantidades. Este método es muy útil cuando los componentes de la mezcla tienen casi las mismas propiedades físicas y químicas, y por lo tanto no pueden separarse mediante otros métodos habituales de separación. Este método de cromatografía sería el ideal. Hay que recordar que hay diferentes tipos de cromatografía: de papel, gases, capa fina y el de columna, que será el que trabajaremos el día de hoy. Teniendo en cuenta que en el laboratorio químico se utilizan diferentes métodos para la purificación o separación de los compuestos, y sabiendo que uno de ellos es la cromatografía con sus 4 tipos, ya podemos hablar de la cromatografía en columna. Este tipo de cromatografía es uno de los más útiles para la separación y purificación de sólidos y líquidos. El principio de la cromatografía en columna se basa en la absorción diferencial de la sustancia por el absolvente. Los absolventes habitualmente empleados en la cromatografía en columna son sílice, alúmina, carbonato cálcico, fosfato cálcico, magnesia, almidón, entre otros. La función de estos absolventes es retener sobre su superficie algún componente que esté presente en las corrientes líquidas. Están caracterizados por una alta superficie específica y también por su inercia química frente al medio en el que se utilizan. La fase móvil y fase estacionaria en la cromatografía en columna. En este tipo de cromatografía, la fase móvil es líquida, generalmente solvente, aunque también puede ser gaseoso, solo que es menos común. La fase estacionaria, que es donde está el sólido dentro del tubo de vidrio, y suele ser sílice, alúmina o resinas. Si se fijan, tenemos el tubo de vidrio, que es la columna. En la parte de arriba también está el disolvente, que irá bajando a través de la columna. Luego se encuentra la mezcla de los compuestos y las bandas, que es donde los compuestos se van a separar. También dentro de la columna tenemos al absolvente, que es uno de los que vimos ahorita comúnmente utilizados. Luego tenemos una lana de vidrio, que se caracteriza por ser suave. Tenemos una llave, en lo cual podemos detener el paso del líquido que se está separando. Aquí vemos ilustrado todo el procedimiento de la cromatografía en columna, y más a la derecha vemos una imagen real. Más adelante vamos a estar viendo este procedimiento animado. Preguntas previas a la práctica. Primera pregunta: ¿cuál es la fase móvil más común en la cromatografía de gases? A. Criptón. B. Hexano. C. Helio. Y D. Benceno. Y la respuesta correcta es la C. Helio. Pregunta número 2. ¿Qué es una fase estacionaria común en la cromatografía en columna? A. Sulfato de sodio. B. Cloruro de hierro 3. C. Óxido de magnesio. Y D. Alumina. Y la respuesta correcta es la D. Alumina. Pregunta número 3. Después de realizar una recristalización, ¿dónde se encuentran las impurezas después de la recristalización? A. Se evaporan. B. En el papel de filtro.
C, en el filtrado, o D, en la superficie de los cristales puros. Y la respuesta correcta es la C, en el filtrado. Pregunta número 4. La cromatografía de gases es similar a A. Cromatografía líquida. B. Cromatografía de capa fina. C. Cromatografía en columna. O D. Cromatografía en papel. Y la respuesta correcta es la C. Cromatografía en columna. Por último, la pregunta número 5. La cromatografía en columna es una A. Técnica sólido-sólido. B. Técnica líquido-líquido. C. Técnica líquido-gas. D. Técnica sólido-líquido. Y la respuesta correcta es la D. Técnica sólido-líquido. Mi nombre es Lady Félix y a continuación les mostraré cómo podemos separar compuestos utilizando la cromatografía de columnas. Pero antes que eso debemos recordar que no podemos entrar a nuestro laboratorio sin utilizar nuestra bata de laboratorio, nuestros guantes protectores, nuestros lentes protectores y nuestras botas. Esto porque con ellos podemos evitar posibles accidentes que nos ocurran dentro del mismo. Una vez en nuestro laboratorio, vamos a separar los compuestos de ortonitrofenol y paranitrofenol, pero no sin antes asegurarnos de tener todos nuestros materiales. Bien. Tomamos una columna, la fijamos en el sujetador y le colocamos una cantidad de algodón. Luego con un aplicador de madera la apisonamos hasta el fondo. Colocamos un matraz cónico limpio debajo de la columna, al cual le aplicaremos un poco de gel de sílice, pero que sea sílice seco. A esta solución le vamos a aplicar un poco de éter de petróleo, con cuidado para que no se nos derrame. Ok. Entonces revolvemos bien con una varilla de vidrio hasta que la mezcla luzca un poco pastosa. Insertamos una varilla de pasto en nuestra columna y vertemos toda la mezcla. Retiramos, cerramos la llave de nuestra columna y tomamos un matraz cónico limpio en el cual vamos a colocar 4 gramos de ortonitrofenol y paranitrofenol. Tomamos una probeta y le aplicamos un poco de diclorometano lo vertemos y agregamos un poco de gel de sílice. Lo agitamos bien y vemos cómo el diclorometano se evapora, dejando tras de sí un polvo. Tomamos este polvo y lo vertemos en un papel de pesaje. Ese polvo lo colocamos en nuestra columna. Apisonamos un poco de algodón
Luego vertemos un poco de diclorometano en un embudo de goteo. Lo colocamos también en nuestra columna y le abrimos la llave de paso. Si observamos atentamente, podemos ver que el ortonitrofenol y el paranitrofenol se separan en dos capas. Tomamos un frasco cónico nuevo y agotamos el ortonitrofenol. Entonces, de la misma manera, agotamos el paranitrofenol de nuestra columna. Transferimos el ortonitrofenol a un matraz ROE. Y evaporamos las soluciones sobrantes utilizando un evaporador rotatorio. Luego raspamos el polvo resultante y lo colocamos en una plaquita. Hacemos lo mismo con el paranitrofenol. Lo vaciamos y lo ponemos al evaporador rotatorio. Finalmente, raspamos el polvo resultante con una espátula y lo colocamos en una plaquita. Aquí podemos ver ambos compuestos separados, el ortonitrofenol y el paranitrofenol. Esta técnica es de suma importancia, ya que con esta podemos separar compuestos que a nuestra vista resultan muy homogéneos, es decir, que son imposibles de distinguir cada compuesto que se encuentran en la misma. Es por ello que debemos aprender a darle un buen uso y seguir cada uno de los pasos. Recomendaciones sobre el uso de las sustancias de la práctica. Se recomienda hacer un buen uso de todas las sustancias que usamos en la práctica, ya que pueden llegar a ser peligrosas y dañinas. Para esto debemos tener en cuenta lo siguiente. Consecuencias de un mal uso de los elementos de la práctica. El gel de sílice no es una sustancia tóxica, esto quiere decir que no es venenosa, pero si es ingerida podría causar riesgos de asfixia. Nitrato de petróleo. Los nitratos son de interés en la salud porque convierten la hemoglobina en la sangre a metahemoglobina. Esta reduce la cantidad de oxígeno en la sangre y trae como consecuencia un mal funcionamiento de las células. Dicloro de metano. Si no se lleva a cabo un buen manejo de este, puede provocar irritaciones y erosiones en la piel y también puede llegar a hacer quemaduras en los ojos. Por último, tenemos el ortonitrofenol, que esta sustancia ataca al sistema respiratorio y puede provocar fatiga, dolor de cabeza y mareos. Por esto es recomendable hacer uso de mascarillas, guantes y gafas de protección en el laboratorio. Y ahora vamos con las preguntas para la realización de informes. Primera pregunta. Se tiene una muestra que se sabe que es benzofenona o naftaleno. ¿Cuál es una forma espectroscópica fácil y rápida de averiguarlo? Pregunta número 2. El diclorobenceno hierve a 54 entre 56 grados Celsius y el hexohexano hierve a 80,7 grados Celsius. ¿Cuál evoluirá primero en la columna GC? Pregunta número 3. ¿Cuál no es un agente secante de uso común? Y por último, ¿cuál es la versión modificada de la cromatografía en columnas?